Los jinetes del neoliberalismo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio han sido las instituciones encargadas de configurar las relaciones globales capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial. A través de estos organismos, desde los años 70, se han impuesto una serie de políticas económicas que dan lugar al neoliberalismo. A continuación, realizaremos un breve bosquejo sobre estas instituciones y algunas de las consecuencias que han tenido. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, es una de las organizaciones internacionales más importantes. Fue creado en la Conferencia de Bretton Woods de 1944. Tenía como fin la reconstrucción financiera y económica de los países afectados tras la Segunda Guerra Mundial. Desde su creación, el control del FMI y el de la economía capitalista en su conjunto está en manos de las potencias imperialistas. El funcionamiento del FMI es similar al de una empresa. Al contrario de lo que estipulan, están muy lejos de ser una institución democrática. Todo país que ingrese a esta organización debe pagar un derecho de entrada llamado cuota, convirtiéndose así en una especie de accionista que contribuye con su capital. Esta cuota no es libre, se calcula en función de la importancia económica y geopolítica del país. En 1944, Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia mundial, lo que le permitió ser el principal líder y amo del FMI, logrando imponer así una mayoría del 85% que le permitiría tomar una serie de decisiones que afectarían al mundo entero. Como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods, surgió el patrón dólar, un esquema de cambio fijo con relación al dólar y de paridad fija con el oro. Estados Unidos, al mantener la mayor cantidad de reservas de oro, fue el mayor beneficiado, controlando así la política monetaria de otros países. Estos países deben de ser superavitarios para mantenerse de acuerdo con lo establecido por el FMI. Estados Unidos era la excepción a esta regla. Si quería, podía ser deficitario, ya que se trata del emisor de la moneda paritaria, es decir, el dólar. El FMI otorga préstamos para que los países deficitarios aumenten sus reservas internacionales, manteniendo la paridad fija con el dólar. Así, se evita el proteccionismo, pero también los conflictos sociales y revolucionarios. En el discurso, el FMI se encarga de fomentar la cooperación monetaria internacional, de luchar contra la pobreza y de generar empleos. Sin embargo, el FMI es el encargado de evitar que las crisis económicas pongan en riesgo los ingresos de las grandes empresas imperialistas, al mismo tiempo que garantizar la extracción de recursos de terceros países a través de los mecanismos de deuda que el organismo ofrece. A lo largo de su historia, su principal y verdadero objetivo ha sido imponer las políticas económicas neoliberales que han determinado la dirección de los países endeudados en beneficio de los grandes capitales. Estos ajustes estructurales impuestos por el FMI han sido catastróficos para los países pobres, pues más allá de mejorar sus condiciones, han agravado sus crisis económicas y sociales. El Banco Mundial. El Banco Mundial tiene como antecedente el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, creado también en Bretton Woods con el objetivo de reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Su papel evolucionó con el tiempo hasta convertirse oficialmente en el Banco Mundial, encargado de ser el principal financiador de países en desarrollo. El objetivo principal del Banco Mundial, según su discurso oficial, es restablecer los equilibrios financieros de los países en dificultades económicas. El restablecimiento de estos equilibrios constituye una supuesta prioridad para las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, el FMI y el Banco Mundial imponen la apertura de la economía con el fin de expandir los capitales de las grandes potencias. El objetivo es que estos países importen más y exporten menos. Estos llamados planes de ajuste estructural son impuestos a países endeudados. Con el crecimiento de la deuda, el Banco Mundial, junto con el FMI, desarrolla sus acciones a partir de una perspectiva macroeconómica. Así, imponen políticas de ajuste destinadas a equilibrar la balanza de pagos de los países endeudados. El Banco Mundial no se limita a dar recomendaciones. De hecho, participa directamente otorgando financiamiento a los países en desarrollo a cambio de políticas de ajuste en sus países, las cuales contemplan la apertura de sus fronteras al comercio, la privatización de empresas nacionales, la reducción del gasto público, la desregularización financiera, la reducción de impuestos a empresas, entre otras cosas. En respuesta a la crisis de la deuda,
los países ricos dieron al FMI y al Banco Mundial la misión de imponer una disciplina financiera estricta a los países endeudados. De la mano con ajustes estructurales, el Banco Mundial impone el financiamiento de proyectos. Estos, gestionados por el Banco Mundial, consisten en préstamos acordados para un objetivo específico. Por ejemplo, la construcción de infraestructura. En teoría, esto debe servir para reducir el abismo que separa a los países en desarrollo de los países más industrializados. Pero en la práctica, lejos de favorecer el progreso de la industria, estos proyectos ayudan a integrar a las empresas más poderosas a los países en desarrollo, de modo que sirven a los intereses de las multinacionales del norte. La Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, OMC por sus siglas, tiene como antecedente el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio de 1947, establecido tras Bretton Woods. Esta institución siempre ha tenido un carácter menos universal que otras instituciones mundiales de la posguerra. Este primer acuerdo se firmó en un inicio con tan solo 23 países, que para 1948 abarcaban el 57% del comercio mundial. Será hasta el 1 de enero de 1995 que se constituye como una institución multilateral con la atribución de establecer las reglas del comercio internacional. Diversos estudios han señalado el carácter asimétrico de las acciones de la OMC, de modo que, lejos de establecer reglas neutrales para el comercio, contribuye a incrementar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Esta institución es la única de carácter internacional con la capacidad de imponer sanciones económicas a los países que incumplan sus reglas. Con este poder, la Organización Mundial del Comercio es un instrumento central para el dominio neoliberal del mundo. Estas acciones las realiza a partir del establecimiento de aranceles, lo que significa regular las importaciones por vía de las aduanas. Los países deben de ofrecer concesiones arancelarias a cambio de un valor similar con la otra parte. Estas concesiones impiden que en la posteridad exista un aumento proteccionista en los derechos arancelarios de los países. Existen también medidas no arancelarias para el comercio. Estas consisten en requisitos técnicos y sanitarios sobre las mercancías que se intercambian entre países, pero también formalidades aduaneras, controles en el valor del cambio de las divisas, devaluación de las monedas, entre muchas otras medidas. Algunas de las acciones más polémicas de la OMC, aunque no las únicas, son las relacionadas con la agricultura y la propiedad intelectual. En lo relacionado con la agricultura, los países pobres han sido los más afectados. Por lo menos, 48 países han pedido la eliminación de barreras no arancelarias, específicamente las medidas sanitarias y fitosanitarias, que impiden que sus productos sean exportados. También han señalado las condiciones desventajosas para que sus productos sean competitivos en el mercado, ya que la extensión u omisión de ayudas internas y subsidios para la exportación siempre benefician a los países ricos. También han señalado las condiciones desventajosas para que sus productos sean competitivos en el mercado, ya que la extensión u omisión de ayudas internas y subsidios para la exportación siempre benefician a los países ricos. Ante esta situación, es una constante que los pequeños productores sean desplazados de la actividad agrícola, provocando una pérdida de soberanía alimentaria en los países pobres, provocando un aumento en la importación de productos extranjeros. Los acuerdos sobre la propiedad intelectual de la OMC también son un punto muy polémico. Las patentes se establecen por 20 años, lo que contempla procesos de producción, productos, derechos de autor y marcas registradas. La realidad de estos acuerdos da como resultado que el 97% de las patentes mundiales se concentran en los países ricos. La privatización de la investigación y los derechos de propiedad intelectual han marginado la mayor parte de la población mundial. No es verdad que el establecimiento de las patentes abone al bien común global, ni mucho menos es cierto que las patentes solventen el alto costo de las investigaciones, ya que en muchísimos casos, estas investigaciones son financiadas por dinero público. Las consecuencias de los acuerdos sobre la propiedad intelectual quedan más claras observando el sector farmacéutico. El control monopólico de grandes empresas multinacionales ha ocasionado que se aumenten los precios de los medicamentos. De esta forma, estas patentes impiden el acceso a la población más pobre del mundo al derecho humano a una vida sana. El FMI, el Banco Mundial y la OMC siempre han privilegiado el aspecto estadístico sobre el aspecto humano. Tuvieron y tienen hasta hoy en día consecuencias terribles para la población y las economías más pobres. Los pueblos sufren el lastre de estos organismos desde hace décadas.
la pobreza se agudiza con rapidez. Los criterios macroeconómicos y cuantitativos no permiten de ningún modo mejorar el bienestar de la población más pobre. Desde el punto de vista del desarrollo humano, es el fracaso total de estas instituciones. Fracaso que resulta de la aplicación deliberada de la política neoliberal. Los ajustes estructurales adquieren sentido cuando se comprende que estos organismos buscan ante todo favorecer a los mercados financieros y la riqueza de los más poderosos del mundo.